Los casos de corrupción siguen vigentes y siguen destapándose actualmente en el país. Cada bancada está haciendo lo posible, otras lo que pueden y otras intentan pasar desapercibidas con los escándalos que hay y que salpican a ciertos movimientos políticos. La bancada de la Revolución Ciudadana el día de hoy se pronunció acerca de un escándalo de corrupción que desde ya se intenta hacerlo pasar por desapercibido porque no quieren llegar a los peces gordos. Escuchemos a la bancada de la Revolución Ciudadana. Los teléfonos tengan la bondad, por favor. Hay que hablar a las cámaras. A las cámaras, por favor. Buenas tardes a los señores medios de comunicación. Reciban un cordial saludo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hace pocas semanas fue destituido Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Y como lo habíamos anunciado, no era suficiente un juicio político con su posterior destitución. Era necesario un juicio penal. Las razones han sido las mismas que nosotros dijimos en el Pleno de la Asamblea Nacional. El señor Fausto Murillo aparece en el chat de Metástasis. Y en esta información, por ejemplo, se dice: el presidente del Consejo quiere hablar la próxima semana. ¿Con quién tenía que hablar Fausto Murillo? Dice que lo ha llamado Fausto Murillo el vocal nacional para hacer una vuelta. ¿Qué tenía que hacer Fausto Murillo? Hablando con jueces, hablando con fiscales y hablando con presuntos procesados en los casos de Metástasis. Esta información la hemos sacado de los datos que ha publicado la Fiscalía General del Estado. Es necesario que la fiscal realice de manera inmediata una investigación y, así como verificó la posible vinculación de supuestos implicados en el caso Metástasis y Purga, la cabeza del Consejo de la Judicatura, porque él era presidente, y estos ya serían del 2022 y 2023. Quien estaba a la cabeza hablaría con presuntos delincuentes para buscar las medidas para tener la libertad. Y eso va de la mano con lo que hemos escuchado en la comisión, que los vocales se acercaban a los jueces y a los encargados del control disciplinario para que no pongan sanciones o para que sí pongan a determinados jueces y presionarles para los fallos. Además, también se ha denunciado que muchos de estos jueces eran manipulados por el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en una de las libertades a uno de los implicados en temas de narcotráfico habría estado presente María Josefa Coronel. Y eso es súper grave porque ella era la directora de la Judicatura del Guayas, coordinando con Fausto Murillo y con otros implicados en esta trama. Por eso se puede la corrupción. También queremos comentarle que el día de hoy también hemos puesto la denuncia en Fiscalía. La bancada de la Revolución Ciudadana ha firmado esta denuncia en contra del señor Murillo por el reparto, por el presunto reparto que se dio en el juicio político anterior, donde más de 30 cargos se habían repartido a ex asambleístas con objetivos que ya no se podían. Por ejemplo, salta en la información que tenemos los nombres de Claudia Santos, designada como nueva directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza. En octubre de 2022, hermana del señor Marlon Santos, coordinador de Pacho Público en ese momento. La señora Francesca León, hija del ex asambleísta Francisco León, Pablo Paquet Ruiz, primo del ex asambleísta Mario Ruiz. Esto no puede quedar en impunidad. Esto es un presunto delito de tráfico de influencia. El día de hoy la bancada de la Revolución Ciudadana cumple y pone la denuncia en Fiscalía y eso por ¿De que pueda ser sancionada? supuesto que sí.
Recuerde usted que está expresamente prohibido tramitar cargo público y eso no tiene implicaciones penales. Entonces, este es el lobby, no solamente es la persona que propone, sino también es el legislador que aceptó este tráfico de influencias. Por lo tanto, esto no va a tener efectividad y esperamos que la Secretaría General del Estado se active e investigue este proceso de liberalización. Y en otro tema, el presupuesto general del Estado para el 2024, ¿de cuánto será? ¿Usted quiere conocer cuánto más o menos va a gastar el gobierno del presidente Noboa? Quédese hasta el final del siguiente video porque hay detalles que usted debe conocer. Escuchemos a los asambleístas Jorge Álvarez y Cristian Vega. Bueno, primero el presupuesto general del Estado tiene reducciones tanto en seguridad, tanto en materia de salud, en educación, y eso es lamentable para el país. Por eso que nosotros hemos hecho las observaciones necesarias, esperando que el Pleno los observe y tenga la mejor votación en su momento. Pero esta acción que está haciendo la Asamblea no es vinculante, entonces, ¿qué trascendencia puede tener unas observaciones para que el presidente considere? Bueno, corregir, porque nosotros lo que hacemos es, la Asamblea pues tiene la potestad de aprobar o observar, ¿no? Y ahora el Gobierno Nacional tiene también la potestad porque es un presupuesto vinculante y lógicamente de repente nosotros no lo aprobamos y va por el Ministerio de la Ley, ¿no? Ahora, el mayor reclamo de ustedes dos ha sido que no se haya incluido el tema del IVA, de lo que van a generar las nuevas leyes. Bueno, el impuesto al valor agregado, tanto como las contribuciones especiales, ya se aprobaron y deben constar en el presupuesto general del Estado porque ya está aprobado por el registro oficial. Entonces nosotros en este momento también estamos exigiendo que sea ya incorporado estos rubros que son lógicamente para el tema de conflicto armado interno que tenemos en el país, pero no está incluido. Entonces todas esas observaciones las estamos haciendo para que el Gobierno Nacional las incluya. En este caso, ¿cuál es el mensaje que ustedes envían al presidente una vez que se observan ciertos aspectos? Bueno, nosotros hacemos un llamado a la transparencia, porque el ejercicio de hacer un presupuesto es transparentar el uso de los recursos públicos, el uso del recurso de los ecuatorianos, en virtud de poder cumplir con los derechos y principios que están en la Constitución. Dentro de las observaciones, una de las cosas que ya nos ha esbozado un camino para poder iniciar procesos de seguimiento y posterior fiscalización, es como por ejemplo hablar de que el presupuesto del Ministerio de Salud, de 4.200 millones de dólares, hay 4.100 millones de dólares que no tienen orientación al gasto. ¿Cómo podemos creer y nos pueden llamar que la Asamblea acá es la que debe buscar y precautelar el tema de la corrupción cuando nosotros vemos que desde el Ejecutivo no se transparenta esta información? Se ha hablado de que no se ha incorporado el tema del impuesto al valor agregado de la cuarta ley económica urgente porque al 20 de octubre no se encontraba en vigencia aún en el registro oficial esta ley. Pero recordemos que el 8 de febrero, antes de que entreguen la proforma presupuestaria, ya había entrado en vigencia la tercera económica urgente de monetización de activos. Y en la transitoria 2 se nos había dicho a los asambleístas por parte del asesor del Contralor General del Estado que al permitirse una condonación de los intereses y gastos administrativos a quienes habían sido glosados por Contraloría, se podían recaudar cerca de 150 millones de dólares. ¿Qué pasó entonces? Porque cuando se revisa la proforma presupuestaria, en vez de aumentar los ingresos por parte de Contraloría General del Estado, disminuyen. ¿Dónde están esos 150 millones de dólares? ¿Acaso utilizaron a la Asamblea para favorecer a alguien y reducir esos intereses y gastos administrativos? Esos son procesos que nos invitan a nosotros a iniciar como asambleístas una línea de trabajo para futuros procesos de fiscalización. Por favor, nos explica el procedimiento luego de este debate que están teniendo. ¿Qué ocurre de ustedes hacer las observaciones y no se consideren qué pasa? ¿Qué potestad tiene el Ejecutivo? Le faculta al Ejecutivo por tema del Ministerio de la Ley iniciar y aprobar el presupuesto tal cual como él lo ha generado. La reforma presupuestaria que tendría que hacerse de manera interna para incorporar los recursos que van a venir ahora que ya está en el registro oficial, el incremento del IVA, no van a pasar por la Asamblea Nacional, es algo que no regresa para que nosotros conozcamos, pero lo que sí no va a poder evitar el Ejecutivo es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que enviar por ley a la Asamblea Nacional el avance o la ejecución cuatrimestral de este presupuesto. Por lo tanto, nosotros ahí vamos a poder validar
en qué se ha utilizado efectivamente estos recursos que hoy, en un ejercicio de transparencia que no lo ha hecho el Ejecutivo, no los puso ni siquiera en un anexo para decir en qué va a utilizar esos recursos, pero en los informes cuatrimestrales nosotros sí tenemos la potestad de revisar los datos e iniciar ese seguimiento. Esos han sido los detalles ofrecidos por los asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con el monto que va a gastar? Lo leo en la caja de comentarios.